Gracias por seguir con nosotros. Hace un poco de calor. Desde que el mundo es mundo, al menos tenemos casi un siglo de la guerra, de la lucha entre unos pueblos que deberían ser hermanos, pero que tienen la desdicha de tener orígenes distintos, religiones distintas, antigüedades o descendencia o precedencia distinta. Y desde que tenemos uso de razón, hemos oído hablar de los conflictos entre Israel y Palestina, de un conflicto tras otro en la famosa Franja de Gaza, en la enemistad de Israel con todos sus vecinos, o de todos sus vecinos contra Israel o con Israel. Y sirve este momento que estamos viviendo para releer la historia, para revisar nuestros conocimientos, no tratando de entender lo que está pasando, porque hay cosas que son inexplicables. Todas las guerras en el mundo son guerras económicas. Son conflictos por tierra, por agua o por oro. Solo en la mitología, solo en la literatura idílica, semirromántica o romántica, ha habido guerra por amor. Algunos creen que la guerra de Troya fue por el amor de Helena. Hay un poema de Balaguer que habla y culpa a Helena de la guerra de Troya. No, fue una guerra por territorio. Aunque novelada de manera magistral, no fue por la belleza de Helena, no fue por los encantos de Helena entre los combatientes que combatían por la belleza de Helena. Los conflictos de Romeo y Julieta, de los Capuletos y los, no recuerdo la otra, tampoco siempre se pelea por intereses económicos, por tierra, por agua o por oro. Lo que está pasando en este momento en esa parte del mundo, que hasta hace 72 horas yo tenía la laguna, pensaba que Israel y Palestina, que ese territorio estaba un poquito en el África. No, resulta que es en el Asia. Y el mundo está tan confuso que usted coge el mapa mundi y entonces cuando usted lo ve, como que no debe ser. Porque pareciera que está que territorio africano. Hace frontera con el Líbano, pero el Líbano no es... Pero un tema de geografía, de geopolítica, que no es el momento probablemente. Cientos de muertos, probablemente miles de muertos entre israelíes y palestinos. Ayer escuchaba a unos científicos dominicanos, de esa gente que habla mucha porquería en estos medios de comunicación, hablando de israelitas y la diferencia entre los israelitas y los israelíes es del cielo a la tierra. Pero como usted me está viendo y es inteligente, busque usted la diferencia, porque a veces es bueno autoeducarse o revisar los conocimientos. Pienso que aquí habrá que poner una escuelita para que la gente que hace opinión pública no retransmita su ignorancia. Porque la gente ve la televisión o ve la pantalla de un celular o de una computadora y asume que aquel que le está hablando tiene conocimiento de lo que está hablando.
Yo crecí oyendo la famosa hablar de Yasser Arafat. Aquel hombre, consigue una foto de Arafat, Yasser Arafat. Aquel hombre que anduvo por el mundo predicando la liberación de Palestina y fue el líder, fundador y guía de la famosa OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Y cuando se instaura el Estado palestino, asume la presidencia de aquel país, reconocido por algunos países miembros de las Naciones Unidas. Hasta hace un par de días estaban conviviendo en paz israelíes y palestinos, separados por una verja, una malla. Ese es Yasser Arafat, famoso por haber realizado un discurso en una de las asambleas de las Naciones Unidas y tiene en su haber ser el único hombre que ha llegado a aquel podium con una pistola al cinto. Y dijo textualmente, levantó la mano izquierda y dijo, con esta mano predico la paz. Y sacó el arma y dijo, y con esta la mantengo. Fue premio Nobel de la Paz conjuntamente con con otro con el que convivió o cohabitó siendo presidente de Israel o primer ministro de Israel, creo que con Simón Pérez. Murió en circunstancias extrañísimas Yasser Arafat. Se cree que envenenado. No se ha determinado al día de hoy la causa de su muerte, pero murió tratando de construir la paz entre árabes y palestinos. Y entonces surge el famoso grupo Hamas, y con H, no es Hamas con J, que está tildado o catalogado como una organización terrorista anti-israelí y que combate acerbamente, decididamente, de manera feroz al ejército y al pueblo israelí. Hubo una incursión violenta de los miembros de Hamas, de esa organización paramilitar o militar o terrorista, como le quieran denominar, hacia territorio israelí. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve ese evento? Se conmemoraban 50 años ese día de un hecho similar de la famosa guerra de los 6 días entre Irán e Israel. Hamas encontró a Israel con la guardia abajo, celebrando fiestas, y la primera matanza, porque fue una hecatombe lo que ha hecho Hamas en Israel, fue en una fiesta al aire libre donde habían miles de hombres y mujeres de cualquier parte del mundo, incluyendo dominicanos, en aquella fiesta en la frontera entre Palestina e Israel. La incursión militar en aquella fiesta dicen que dejaron 260 muertos. Gente que se estaba divirtiendo, bailando y tomando, fueron asesinados vilmente. Incursionaron por tierra y por aire, una invasión de Hamas a territorio israelí. La reacción inmediata del ejército de las Fuerzas Armadas israelíes fue bombardear indiscriminadamente la famosa Franja de Gaza, donde dicen los reportes noticiosos que hay cerca de 2.000 muertos, víctimas del bombardeo y de la agresión o la respuesta militar de Israel a Hamas. Pero ¿qué ocurre? Egipto, que hace frontera también con ambos países, se ha ofrecido para abrir un corredor humanitario y para evacuar de la Franja de Gaza a aquellos civiles que no tienen nada que ver con el conflicto más que ser víctimas. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos
reclama la apertura de una especie de puerta que hay entre Israel, Egipto y Palestina para permitirle a los miles de hombres y mujeres que quieren y que necesitan salir del conflicto, necesitan ayuda humanitaria. Pero Egipto, después que dice que sí, que va a permitir su territorio para que esa gente sea evacuada, da marcha atrás porque saben que Israel inmediatamente se liberen a esas personas y ese territorio quede liberado de civiles, va a ser una hecatombe, va a responder de manera muy agresiva y los muertos van a ser más. Ahora, esos miles de hombres y mujeres que están atrapados en ese trecho, en ese pedazo de tierra, una especie de camino hacia la vida, Egipto no les permite entrar porque jamás tiene en su territorio, en el territorio palestino, a hombres y mujeres israelíes los tienen secuestrados como garantía de que Israel no va a bombardear ese territorio mientras hombres y mujeres israelíes estén en calidad de rehenes de la organización Hamas. Sabe Egipto que hasta que no haya una negociación de canje de rehenes que le permita a muchos inocentes preservar su vida, pues entonces Egipto no va a permitir que en su territorio la evacuación por su territorio. El juego está trancado. Israel ha cortado cualquier suministro de agua al pueblo palestino desde ayer. No hay una gota de agua porque el ejército israelí, que tiene 600,000 miembros, según dicen ellos, dicen otras fuentes que son probablemente más de 1,000,000, ha acordonado y tomado control de la frontera, de la frontera entre ambos países. Lo tienen sin agua y sin luz. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en territorio palestino? El dato completo no me lo sé. Pero esa parte del Oriente Próximo podría convertirse en los próximos días en una guerra expandida entre Irán, Siria y el Líbano en contra de Israel, apoyando a Palestina o en venganza por algunos eventos entre ellos. Me reía porque veía a un pastor evangélico ayer hablar de que los israelíes que Israel es el pueblo escogido por Dios. Y yo, que tengo conciencia crítica y que he oído tantas versiones de Dios, yo creo que no puede haber un Dios criminal que aplauda que los israelíes maten a mansalva a palestinos, a sirios, a libaneses, a iraníes. Porque yo no creo que el pueblo escogido de Dios sea para matar a los otros. Porque o somos todos hijos de Dios, o Dios solo tiene sus hijos en Israel. Que son de las cosas que deben evitarse. Y cualquiera se para y coge 10 versículos de la Biblia y los recita como si fuera A, B, C, D, E, F, G. Y ya es un sabio. Y le meten en la cabeza a gente, no, eso no es verdad, y hay una guerra territorial, por territorio, y hay una guerra histórica, ancestral, desde los orígenes del mundo. Si usted coge el Génesis de la Biblia, se va a dar cuenta que por ahí se va a encontrar con que Abraham, el patriarca, el tronco de toda esa gente, supuestamente, tuvo hijos que por diferencias entre ellos fueron creando situaciones y que 3,000 años después, no sé cuántos miles de años después,
se siguen matando sus descendientes. Eso es lo que dice la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque también ahora dicen algunos tratadistas de la teología de que por ahí ya llegó el Apocalipsis a territorio israelí. Yo pienso que no. Pienso que a la humanidad le falta mucho por avanzar, que hay mucho por seguir viviendo, que la muerte no debemos ser apologistas de la muerte, y que ni por fanatismo religioso ni por ignorancia debemos tomar eso como bandera. Y vengo de Israel y Palestina a la línea noroeste y la frontera dominicana entre Haití, entre nosotros y Haití. Me permito decir lo que creo. Pienso que se está manejando muy mal desde el punto de opinión pública y desde el punto de vista de la diplomacia este conflicto. Nosotros no regimos a Haití. Nosotros como Estado no podemos trazarle pautas a aquel conglomerado de seres humanos que viven en la parte oeste de la isla, que tienen una constitución, que tienen un gobierno muy débil, frágil, cuasi inexistente, que no tienen los mecanismos para la aplicación de sus leyes, que no tienen interlocutores entre su desgracia, su tragedia y sus sueños. Y nosotros, que tenemos algunos funcionarios que creen que ese conflicto es una pasarela para ellos emitir opiniones e inclusive, a no ser que estén autorizados por el presidente de la República, cosa que yo ignoro, inmiscuirse en temas que no son de su competencia. El tema del mercado binacional, de los mercados binacionales que se realizan semana tras semana en Pedernales, en Jimaní, en Elías Piña y en Dajabón de manera formal, esos son los que están formalizados entre la Comisión Mixta Bilateral inútil, inoperante de la Cancillería Dominicana y de la Cancillería Haitiana, y algunos acuerdos de comercio binacional que permitieron, con fondos de la Unión Europea, la construcción de esos mercados binacionales, pero que se realizan en territorio de la República Dominicana. Los haitianos cruzan a vender algunos productos y la mayoría cruza a comprar productos dominicanos o de origen de otra o de cualquier otro país, pero que son distribuidos en República Dominicana. Y salvo algunos incidentes menores, siempre se han desarrollado con armonía. Los haitianos vienen, compran y se van. Los dominicanos van, venden, compran algunas cosas y regresan. Y al ratico, a las 5 de la tarde, esos pueblos fronterizos vuelven a ser lo que han sido siempre, una especie de pueblos fantasmas. Cuando el mercado binacional cierra en Pedernales, Pedernales vuelve a ser aquel pueblo sombrío, lejano y apacible. Elías Piña vuelve a ser un pueblo de dos calles. Una calle principal que se bifurca en un punto interno, se convierte en una vía de un lado y en una vía del otro, y ese es lo que conduce y a donde termina la vida de la gente, haciendo la vida social y económica en aquel municipio cabecera de la provincia Elías Piña, el municipio comendador. Pasa lo mismo en Dajabón. Cuando se cierra esa puerta y se cerró el mercado, usted ve cómo va cayendo la noche y cómo aquel pueblo recobra su realidad. Hay otros mercados informales a todo lo largo y ancho de la frontera terrestre con Haití. Esos no están regulados. Esos no están en ningún documento. Esos también existen.
Y la vida entre los dominicanos y los haitianos en la frontera de ambos lados siempre ha sido buena, exceptuando, como todo en la vida, eventos de hechos criminales de mayor o menor jerarquía. Desde robo simple hasta robos agravados, asesinatos, violaciones, pasan. Pero pasa de ambos lados. Con menor frecuencia de dominicanos en Haití, pero pasa de ambos lados. Tenemos el problema migratorio de que los haitianos en su inmensa mayoría no tienen identidad, no tienen un documento que le identifique como un ser humano con nombres, apellidos, lugar de nacimiento, tipo de sangre. No. El registro civil de Haití desapareció con aquel famoso terremoto que colapsó absolutamente toda la vida institucional de ese país. Pero aquí tenemos el país lleno, y cruzan y van y vienen, o vienen y se quedan. Se anunció que hoy se abría formalmente el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana. Solo el que no conoce la psicología de algún poquito, tampoco que soy haitianólogo, pero hay que tratarlos y conocerlos, aunque sea de manera sutil. Simularon que no había problema y que hoy se iban a realizar los intercambios comerciales en toda la frontera. Pues no. La República Dominicana abrió sus puertas. Ellos abrieron las suyas. Pero solo le permitieron ingresar a territorio dominicano a aquellos comerciantes haitianos que tenían mercancía en territorio dominicano ya comprada, y otros para que palparan y puedan comprobar los daños que provocó el incendio, el conato que destruyó 28 puestos de ventas en el mercado binacional en el municipio de Dajabón. A las 2 o 3 horas, ya no había nadie en ninguno de los mercados. ¿Debe la economía dominicana depender del intercambio comercial con Haití? No. La República Dominicana está por encima de los intereses económicos de los 30, 40, 50 empresarios o comerciantes de Elías Piña. ¿Están perdiendo dinero? Sí. Están dejando de ganar dinero, no están perdiendo dinero. Están dejando de ganar dinero. Está la República Dominicana por encima, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestros intereses como Estado, están por encima de los 30, 40, X cantidad de empresarios, comerciantes, mayoristas o detallistas que hacen vida en el mercado, con los mercados entre Jimaní y Pedernales, en el intercambio con los haitianos. No están perdiendo dinero, están dejando de ganar dinero. Pasa lo mismo con los haitianos. Ellos dicen que van a buscar suplidores en otros países. Normal. El presidente nuestro anunció que otros países estaban interesados en la compra de huevos, lácteos, embutidos de fabricación dominicana. El presidente dijo que estaba buscando otros mercados, Surinam, creo que Belice. Eso es libre comercio. Si los haitianos encuentran en cualquier isla del Caribe cercano, que tienen muchísimas ahí, quien les supla lo que nosotros como país producimos, pues es su derecho. ¿Hay que sellar la frontera y cerrarla permanentemente? No, yo creo que no. Porque no hay pared, no hay muro que impida las relaciones humanas. No es posible que vivamos de espalda, nos pongamos totalmente de espalda a un país en el otro, porque siempre
para suerte o desgracia, vamos a estar unidos como las dos alas de un pájaro. Ellos con su realidad, con su sincretismo mágico religioso, con su atraso ancestral, pienso que tienen 75 años de atraso en muchos aspectos con respecto a nosotros, y nosotros de este lado, en la parte este de la isla, creyéndonos la película de que somos hombres y mujeres del primer mundo, cuando realmente tenemos una involución sistemática en nuestros avances culturales. Mañana nos reencontramos en estos canales 24 y 69. Ya el pequeño me está haciendo seña. Gracias por la sintonía. Que Dios les bendiga. Y esto es Con Todo Menos Con Miedo.